Continuaremos la tutoría número 6, resolviendo el ejercicio número 4. Nos da una función x de t dada por t menos 1 en el rango de 1 a 2, menos t más 3 en el rango de 2 a 3 y 0 en el resto de valores de t. Además dice que se puede utilizar x de t para construir una versión periódica de la siguiente forma. Xp de t va a ser igual a la función que acabamos de definir para el rango entre 1 y 3 y va a ser x de t más 2n con n entero en el resto de valores de t. La primera pregunta es graficar x de t en el intervalo de menos 1 a 5. Entonces aquí tenemos dos gráficas punteadas, tenemos menos 1 y menos t más 3. Y tal y como nos lo definían en esta sección de acá, el valor de x de t va a ser igual a t menos 1 en el rango de 1 a 2 y va a ser menos t más 3 en el rango de 2 a 3 y va a ser 0 en el resto de valores. Ahora nos dicen grafique xp de t en el intervalo de menos 3 a 3. Entonces tendríamos que x de t, para recordar, es esta expresión de acá, con esta gráfica de acá, y xp de t nos decían que era x de t en el rango de 1 a 3, es decir, correspondiente a esta sección de aquí que es triangular, y nos dicen que es igual a x de t más 2n en el resto. Entonces vamos a ver qué va a pasar cuando n es igual a 1. Podríamos calcular cuánto es x de menos 1, x de 0 y x de 1, a pesar de que ya lo conocemos. Esto sería igual a x de menos 1 más 2. Esto sería igual a x de 1. Esto sería igual a x de 0 más 2, que sería igual a x de 2. Y esto sería igual a x de 1 más 2. Esto sería igual a x de 3. Entonces, esos valores se van a mapear a estos puntos de acá. Y tendríamos otra sección triangular. Y podríamos ahora también calcular cuánto es x de menos 3. Si ya conocemos x de menos 1. También podríamos conocer x de menos 2, sabiendo que es igual a x de 0. Entonces tendríamos un punto por acá, tal vez otro punto por acá. Esto es menos 3 y esto es menos 2. Tendríamos esto acá y esto acá. Y ya tendríamos los valores para la gráfica xp de t en el intervalo que nos piden, que se muestra acá un poco más en limpio. Sería esta sección de acá. Ahora, la pregunta nos dice, indique cómo deberían comportarse los coeficientes C sub k de la serie de Fourier. Esta serie de Fourier es exponencial. Considerando la naturaleza real o compleja de xp de t, su simetría o asimetría y su forma. Entonces, primero vamos a analizar su naturaleza, es decir, si es real o compleja. Entonces, la función es real. Luego vamos a analizar su simetría o asimetría. Observemos de esta gráfica que tenemos a la derecha que esta función es par. Entonces, la función es par. Para recordar nada más, porque xp de t es igual a xp de menos t. Y ahora tenemos que analizar la continuidad o discontinuidad de la función y sus derivadas. ¿A qué se refiere esto? Entonces lo que vamos a buscar es la primera derivada o en qué lugar se va a llevar a cabo la primera discontinuidad de una función. Por ejemplo, lo tienen esto de acá. Estas secciones de acá, que estoy marcando con una línea, son discontinuidades porque vean que vamos a pasar de un valor, por ejemplo en este caso el 0, a otro valor de manera muy brusca. Si recuerdan eso, es como una pendiente infinita. Entonces, lo que estamos buscando es la primera función o derivada con una discontinuidad, y entonces ahora sí podemos definir, digamos, que los coeficientes van a decaer a una tasa. Entonces los coeficientes van a ser algún valor que vamos a encontrar en alguna función por 1 entre k a la n, donde n es el valor de la derivada donde aparece la primera discontinuidad más 1. Entonces si esta es la derivada xk, n es igual a k más 1. Vamos a verlo con el caso que estamos analizando. Entonces observen que la primera derivada donde aparece la discontinuidad
es la primera derivada justamente. Entonces, de lo que estaba diciendo anteriormente, vamos a saber que los coeficientes van a ser igual a algún valor que tenemos que encontrar, alguna función que tenemos que encontrar entre k al cuadrado, puesto que es la primera derivada donde aparece la discontinuidad. Ahora hagamos el caso hipotético de que es en la función en donde aparece la primera discontinuidad. Esto quedaría una tasa de 1 entre k. Y si fuera en la segunda derivada donde aparece la primera discontinuidad, tendríamos que quedaría una tasa de 1 entre k a la 3. Entonces, podemos concluir que 1, porque la función es real, debe cumplir esta igualdad de acá, que el coeficiente c sub k es igual al conjugado del coeficiente c sub menos k. La segunda condición que deberíamos cumplir, o que deberían cumplir los coeficientes que vamos a encontrar más adelante, es que son reales. Entonces esto es porque es real y esto es porque es par. Y la tercera condición que vamos a encontrar o vamos a determinar es que los coeficientes van a decaer a una tasa de k al cuadrado por la forma de la primera derivada. Ahora la pregunta dice, calcule el valor CD de xp de t. Entonces recordemos que el valor CD o el valor C sub 0 es igual a 1 entre el periodo, que para este caso el periodo es 2, por la integral en un periodo de la función que estamos analizando. Entonces podríamos definir ese rango de la integral como el rango de menos 1 a 1. Eso sería igual a un medio por la integral de menos 1 a 1 de xp de t. Y ahora lo que procedería es encontrar la ecuación de la recta a la que pertenece este segmento, que sería t más 1, y lo mismo con este segmento, que sería menos t más 1. O recordamos que esta integral de acá también puede ser definida como el área de este triángulo, que sería mucho más fácil de encontrar. Observen que este triángulo tiene base 2 y tiene una altura, perdón, de 1. Entonces el área del triángulo es igual a 2 por 1 entre 2 y eso sería 1. Entonces el valor CD o el valor C sub 0 sería un medio por 1 igual a un medio. Entonces la respuesta sería el CD es igual a un medio. Ahora, calcule los coeficientes C sub k del punto C para k diferente de 0. Entonces en el punto C, como les había comentado, teníamos que la función xp nos la estaban dando como una serie de Fourier exponencial. Y para calcular los coeficientes de esta serie, tenemos que aplicar esta integral, sería 1 entre el periodo por la integral en un periodo de la función que estamos aproximando por e a la menos j k omega 0 t de t. Entonces podríamos separar esta integral en dos secciones diferentes. Una vez que ya hemos definido que el rango va a ser de menos 1 a 1, entonces los c sub k van a ser igual a 1 entre 2, que es el periodo. Primero tenemos que encontrar la ecuación de esta recta, que ya lo hemos encontrado, es t más 1. Será la integral de menos 1 a 0 de t más 1 por e a la menos jk omega 0 t de t más la integral de 0 a 1 de menos t más 1, que sería a este segmento de recta de acá, por e a la menos jk omega 0 t de t. Y ahora pueden resolver estas integrales de acá con cualquier tabla de integrales que puedan encontrar en internet y que contenga obviamente esas integrales o que esté en un libro. Pero ahora yo les voy a mostrar otra manera que puede ser un poco más sencilla en algunos casos de encontrar el valor de esos coeficientes. Entonces, lo que vamos a aplicar es la propiedad de la derivación a la hora de encontrar los coeficientes. Entonces, si nosotros derivamos una función y aproximamos la derivada a una serie de Fourier, sus coeficientes que vamos a llamar c sub k' van a ser iguales a j por k omega 0 por los coeficientes de la función original. Y lo mismo se va a cumplir pues con la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, podemos sustituir esta expresión de acá, en la segunda que tenemos acá, y tendríamos que los coeficientes de la segunda derivada serían igual a
jk omega 0 al cuadrado por los coeficientes de la función original. Y tendríamos que los coeficientes de la función original serían menos ck de la segunda derivada entre k al cuadrado omega 0 al cuadrado. Y ahora observen que la función que define a la segunda derivada es igual, tenemos un delta en t igual menos 1, entonces tenemos un delta desplazado a menos 1, luego tenemos un delta de magnitud 2, podríamos decirlo, digamos el salto que se dio en la derivada. Observen acá el salto que hubo aquí desde menos 1 hasta, desde 1 a menos 1, fue de 2 unidades hacia abajo, y este no está desplazado, que está en 0, y luego tenemos otro salto de 1 unidad en 1. Y ahora aplicamos la definición original del cálculo de los coeficientes. Entonces el coeficiente va a ser igual a 1 entre el periodo por la integral en un periodo, que va a ser menos 1 a 1 de delta t más 1 menos 2 delta t más delta t menos 1 por e a la menos jk omega 0t dt. Y ya una vez obtenida esta expresión, vamos a aplicar ahora esta propiedad de los deltas. Entonces, cuando ustedes hacen la integral en un rango AB de un delta desplazado a algún valor t mayúscula por alguna función, esto va a ser igual al valor de esa función evaluada en el punto en el que está desplazado el delta, si ese valor t está dentro del rango, y también esto sería 0 si t no está dentro de ese rango. Okay, entonces podemos aplicar esta propiedad que les acabo de mencionar para calcular los coeficientes de la segunda derivada. Sería 1 entre 2 por la integral de menos 1 a 1 del primer delta que estaba en menos 1 por e a la menos jk omega 0 t de t menos 2 por la integral de menos 1 a 1 de un delta en 0 por e a la j omega 0 kt más la integral de menos 1 a 1 de un delta desplazado a 1 por e a la menos j omega 0 kt dt. Por la propiedad que les mencioné, esta primera integral va a ser igual a e a la menos jk omega 0, evaluando en el punto al que se desplazó este delta, que fue menos 1. Menos 1. Lo mismo para este caso, esto sería menos 2 por 1, dado que cuando sustituyen este t por 0, que es donde está el delta, va a darles 1. Y finalmente tendremos esta última integral, que sería lo mismo, sustituir ese t por 1, que es donde está desplazado el delta, y nos quedaría aquí esta expresión de acá. Y esto sería igual a 1 medio por e a la menos jk omega 0 menos 2 más e a la menos jk omega 0. Y ahora observen que lo que tenemos es un e a la j omega 0 por k más un e a la menos jk omega 0, todo eso dividido entre 2, menos 2 entre 2. Y ahora esto acá, por la identidad de Euler, es el coseno de k omega 0, y esto de acá es menos 1. Entonces ya tendríamos que los coeficientes de la segunda derivada es coseno de k omega 0 menos 1. Y por lo que les decía anteriormente, por esta igualdad que hemos encontrado acá, tendríamos que los e sub k serían igual a menos coseno de k omega 0 menos 1 entre k al cuadrado omega 0 al cuadrado. Y ahora lo que nos queda nada más es sustituir omega 0 con 2pi entre t. Entonces esto sería 2pi entre 2, sería pi. Finalmente entonces los coeficientes de sub k serían 1 menos coseno de pi k, y todo esto estaría dividido entre k al cuadrado por pi al cuadrado. Y esa sería la respuesta de la pregunta E.
Ahora bien, nos dicen, escriba la serie de Fourier de x p de t en sus tres versiones, exponencial, cosenoidal y trigonométrica. Entonces, los coeficientes que acabamos de encontrar son los que corresponden a la exponencial. Entonces, podemos, bueno, primero recordando que c sub k es 1 menos coseno de kpi entre k al cuadrado pi al cuadrado. Entonces, tendríamos que xp de t sería igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de 1 menos coseno de kpi entre k al cuadrado pi al cuadrado por a la j omega 0 kt. Y esa sería la serie de Fourier exponencial. Ahora la Fourier cosenoidal tendríamos que calcular los nuevos coeficientes que serían c sub k barra. Y esto va a ser igual a 2 por la magnitud de c sub k, pero como c sub k es real, sería nada más 2 por este c sub k de acá. Y eso sería 2 menos coseno, pero menos 2 coseno de kpi entre k al cuadrado pi al cuadrado. Entonces, la serie de Fourier cosenoidal, observen que es el valor CD, que habíamos dicho que era un medio, o habíamos encontrado, más la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de 2 menos 2 coseno de kpi entre k al cuadrado pi al cuadrado. Y observen que tenemos que encontrar un argumento zeta sub k, que es el argumento de estos coeficientes de acá. Pero como son reales, esto es 0. Entonces, esto acá también es 0. Nos quedaría únicamente por coseno de pi kt, donde pi es omega 0. Y para la Fourier trigonométrica, observen que tendríamos un argumento nuevamente, un ángulo zeta sub k, que es el argumento de estos coeficientes, c sub k, que esto es 0, entonces todo esto es 1, y para este caso sería 0. Entonces tenemos que b sub k va a ser igual a 0, y tendríamos que los coeficientes a sub k van a ser iguales a los coeficientes que acabamos de encontrar acá. Y este término acá, un medio de a sub 0, es lo mismo que c sub 0, entonces tendríamos que xp de t sería igual a la cosenoidal, que es esta que está acá, igual a un medio, más la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito, de 2 menos 2 coseno de kpi entre k al cuadrado, pi al cuadrado, por coseno de pi kt. Y ahí ya encontramos los tres coeficientes, o las tres versiones de la serie de Fourier. Tendríamos la exponencial, la cosenoidal y la trigonométrica. Y dado que los coeficientes de sub k eran reales, obtuvimos que la serie de Fourier cosenoidal era igual a la serie de Fourier trigonométrica. Ahora, la última pregunta dice, para k igual 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4 y más menos 5, grafica el espectro de magnitud de ck y ck para la serie de Fourier cosenoidal, y nos preguntan si ambos espectros de magnitud son iguales. En caso de que sean iguales, justificar. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, pues para las expresiones que encontramos, sustituir con los valores de k que nos están solicitando. Entonces, en esta expresión, sustituir k con menos 5, menos 4 y etc. Y van a obtener esta tabla que se les presenta acá. Posterior a esto, entonces lo que tienen que hacer es simplemente graficarlo. Entonces, graficar el valor que obtuvieron para cada k. Entonces, para k igual 0 teníamos un valor aquí de 0.5. Para k igual 1 vamos a la tabla y observen que tienen un valor de 0.2026. Para k igual 2 tiene un valor de 0, al igual que para menos 2. Y para k igual 3 y menos 3 tienen que 0.0225. Para k igual 4 y menos 4 tiene un valor de 0. Y para k igual 5 tiene un valor de 0.00811. En este caso ustedes pueden observar claramente que el decaimiento es con respecto al k al cuadrado. Y este es el espectro de magnitud de los coeficientes c sub k de la serie Fourier exponencial. Ahora en este caso estamos graficando los exponentes de la serie Fourier cosenoidal. Y ven que para todos los valores negativos de k
el valor es 0, pues así es como está definida la serie. Y para todos los valores de k mayores a 0, obtenemos el doble de lo que habíamos obtenido anteriormente. Esto es porque todos los valores de k negativos y el respectivo espectro de magnitud que habíamos tenido por acá se sumó al de los positivos, entonces obtuvimos el doble en cada caso. Y lo mismo, lo que hicimos fue tabular aquí el valor de este C sub k para todos los k que nos estaban solicitando y obtenemos estas gráficas de acá. Ahora bien, ¿son iguales o no? Pues gráficamente se observa que no son iguales. Es obvio que no son iguales. Observen que para la de arriba tenemos valores en el eje k negativo y para la de abajo tenemos que esos valores serían 0. Entonces gráficamente no son lo mismo, pero sí son la misma representación de una función. Acordémonos que esos dos coeficientes son los que obtuvimos tras aproximar la función xp de t que nos daban por inicio. Entonces son diferentes gráficamente, pero son lo mismo en cuestión de la función que están representando. Y pues con eso terminamos la tutoría número 6. Espero que tengan una buena semana.